Hola, hola amigos, ¿cómo estás? Te saluda Vinicio Ramos y estamos aquí un día más compartiendo la verdad. Es el último día del estudio de nuestro libro. Déjame bajarlo por acá. Burlar al diablo. ¿Sí? Burlar al diablo de Napoleón Hill, Secretos desde la cripta. Leí, creo que en el mismo libro está, creo que hoy lo vamos a leer, que le llaman Secretos desde la cripta, porque obviamente Napoleón Hill al ya estar muerto, pues está en la cripta, está en una cripta enterrado, y por eso el subtítulo es Secretos desde la cripta, ¿no? Es como que quieren dar la imagen. Yo creo que es un tema más de marketing, el hecho de que bueno, Napoleón Hill está muerto, va a hablar con el diablo, entonces Napoleón Hill nos está hablando desde la tumba, ¿no? Más o menos parece que esa es la idea comercial que quisieron manejar y por eso se llama Burlar al Diablo, Secretos de la Cripta. Hoy tenemos bastante que leer, así que vamos a tratar de avanzar rápido porque lo que pasa es que podíamos dividir esto en dos sesiones, pero la última sesión iba a quedar bien cortita. Entonces dije, bueno, de una vez vamos a hacer una sesión un poquito más larga, si es que se pasa un poquito de la hora. Normalmente, pues, me disculpan, pero vamos a tratar de terminarlo hoy y así le damos por finalizado a este libro, ¿ok? Entonces, recuerdan que nos habíamos quedado en que Gil nos iba a revelar, bueno, el diablo nos estaba revelando 7 herramientas para poder salir de la ley del compás hipnótico y poder eh, realmente alcanzar nuestros sueños y dejar de servirle a él, no dejar de ser siervos del diablo, sino más bien servirlo a Dios, a la oposición, como él lo llama. Entonces, aquí el otro principio dice aprender de la adversidad. ¿Es el fracaso un beneficio para el hombre? Pregunta Hill. Dice sí, pero pocas personas saben que toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja correspondiente. Y aún menos personas conocen la diferencia entre la derrota temporal y el fracaso. Si esta noción fuese conocida de manera general, sería privado de mis armas más poderosas de control sobre los seres humanos. ¿Ok? Dice, tomo el control sobre las personas después que dejan de intentar. O sea, tú puedes fracasar, pero una vez que dejas de intentarlo, ahí el diablo se apodera de ti. Si conocieran la diferencia entre la derrota temporal y el fracaso, no renunciarían al enfrentarse con la adversidad en la vida. Si supiesen que de toda forma de derrota y que todos los fracasos traen consigo la semilla de la posible oportunidad, seguirían luchando y ganarían. El éxito no es más que un pequeño paso hacia el punto donde uno deja de luchar. ¿Eso es todo lo que deberíamos aprender de la adversidad? Pregunta Gil y dice, no, eso es lo mínimo. Odio decirte esto, pero el fracaso sirve a menudo como una bendición oculta porque rompe el control del compás hipnótico y libera la mente para un nuevo comienzo. Y esto lo he marcado con rojo y quiero que tú también lo marques, lo anotes y lo resaltes porque haz un poco de memoria en tu vida. Tus mayores éxitos, las veces que más lo lograste, fueron precedidos de un fracaso. Quizás donde pensaste que ya no podías más, donde pensaste que el mundo se te acababa, luego de salir de una enfermedad, de una ruptura amorosa, pensaste que todo el mundo se te acababa, no sabías qué iba a pasar de tu vida y luego de eso viene una victoria diferente. Y es lo que decía más arriba, o sea, el fracaso es una semilla que luego da su fruto, ¿no? Entonces aquí dice, el fracaso sirve como una bendición oculta. ¿No? Hay otro dicho que dice que a Dios le gusta envolver las bendiciones como un regalo y la cobertura del regalo pues es una adversidad, es un problema, es una dificultad. Pero lo más importante es que la adversidad, el fracaso, te saca del compás hipnótico. ¿Por qué? Porque tú venías haciendo las cosas de una manera. Hablemos de relaciones. Digamos que venías en una relación que no tenía sentido, una relación que no iba bien, que no avanzaba bien.
Y venías, entras en esa rutina de que nos queremos, no nos queremos, rompemos, terminamos, nos gritamos, nos aguantamos, no estamos bien, pero tampoco estamos mal, pero lo vamos a luchar, vamos a entrar ganas, y entras en el compás hipnótico, en ese divagar, en ese pensar, en ese en que no avanzas, tampoco retrocedes, pero estás ahí, y ahí es donde somos presas fáciles del diablo. Pero de repente, digamos que tú eres casado y tu esposa, tu esposo te engañó y sentiste que el mundo se te acabó y te sientes una persona fracasada, fracasaste en tu relación, sientes que el mundo se te viene encima, pero luego de eso, ese fracaso te hace romper ese compás hipnótico que tenías en esa relación y libera tu mente, dice aquí, para un nuevo comienzo. ¿Han visto ustedes que normalmente pasa? Es mucho más notorio en las mujeres, ¿no? Cuando una mujer termina con un hombre, termina una relación y sale de una relación, se pone bonita, baja de peso, se arregla, cambia de su color de ojos, le brillan los ojos, le brillan la piel, va al gimnasio y es una cosa impresionante. Y tú dices, pero ¿por qué? A veces los hombres dicen, pero ¿por qué? O sea, termina conmigo y ahí se pone bonita. Aquí está una de las razones que Gil expresa, ¿no? O sea, rompió con ese compás hipnótico que la tenía quizás en una relación que no era la mejor y libera la mente para un nuevo comienzo. Y eso te va a pasar en el trabajo, en la familia, con amistades, cuando perdiste algún amigo, alguna amistad, algún problema que hubo en tu familia. Luego de eso vienen nuevas relaciones y rompes ese compás hipnótico, ¿ok? Es por eso lo marqué con rojo porque me pareció muy interesante. Dice, ahora estamos llegando a alguna parte, así que ha confesado por fin que incluso lo natural del compás hipnótico puede ser y a menudo es anulada por la naturaleza misma. No, eso no está enunciado, no está enunciando el asunto de manera precisa. La naturaleza nunca revierte ninguna de sus leyes naturales. La naturaleza no arrebata la libertad del pensamiento de un ser humano a través del compás hipnótico. El individuo renuncia a su libertad por el excesivo uso de esta ley. Si un hombre saltara de un árbol y muriera a través de la ley de la gravedad por el repentino impacto de su cuerpo contra el suelo, no dirías que la naturaleza lo mató. Dirías que el hombre olvidó relacionarse correctamente con la ley de la gravedad. Comienzo a ver, dice Gil, la ley del compás hipnótico es susceptible a la aplicación negativa y positiva. Esto es muy importante. Puede arrastrarnos a la esclavitud a través de la pérdida del privilegio de pensar libremente o puede ayudarnos a elevarnos a las alturas del éxito a través del uso libre del pensamiento, dependiendo de cómo se relaciona el individuo mismo con la ley. ¿Es correcto? Y aquí el diablo le dice, ahora sí entendiste. ¿Qué significa esto? Es que, mira, hoy tú estás sujeto por la ley del compás hipnótico. Todos estamos bajo la ley del compás hipnótico porque así funciona la naturaleza. Ahora, estás dentro del compás hipnótico de manera positiva o negativa. Analiza varias áreas de tu vida, tus finanzas. El compás hipnótico en tus finanzas te están llevando a generar pobreza o a generar riqueza. Porque ahí es donde muchos dicen, es que a esta persona cualquier negocio en la que se mete le sale bien. En todos gana. Claro, porque está utilizando el compás hipnótico a su favor. Ya. No es que mira, el matrimonio de ellos surge bien. Están usando el compás hipnótico a tu favor. Dice, pero Vinicio, a mí me sale todo mal porque te metiste en el compás hipnótico de manera negativa. Entonces, estamos sujetos bajo esa ley. Estamos sujetos bajo la ley de la gravedad. Ahora, de ti depende si bajas por las escaleras o te tiras de un 10º piso abajo, pero la ley de la gravedad está ahí, igual la ley del compás hipnótico. Y eso es lo que el libro pues nos quiere hacer entender. Dice, el fracaso es una circunstancia creada por el hombre, nunca es real hasta que ha sido aceptado por el hombre como algo permanente. Poniéndolo de otro modo, fracaso es un estado mental, no es un estado real. Por lo tanto, es algo que el individuo puede controlar hasta que olvida ejercitar este privilegio. La naturaleza no obliga a las personas a fracasar. Sin embargo, la naturaleza sí impone en todas las mentes su ley del compás hipnótico y a través de dicha ley le da permanencia a los pensamientos que dominan esas mentes.
En otras palabras, los pensamientos de fracaso son dominados por la ley del compás hipnótico y son hechos permanentes si el individuo acepta cualquier circunstancia como un fracaso permanente. Entonces ahí está una de las claves. Esa misma ley toma el control inmediato y crea pensamientos permanentes de éxito si tú decides pensar lo contrario. El fracaso es un estado mental, por lo tanto es algo que un individuo puede controlar hasta que olvide ejercitar ese privilegio. ¿Sí? Tú decides si la adversidad por la que estás pasando hoy, la enfermedad, el problema en tu vida, en tu economía, es temporal o es permanente. Tú lo decides. ¿Qué parte juega entonces el fracaso en ayudar a un individuo a romper el compás hipnótico después que la ley ha sido implantada en su mente? Dice, el fracaso provoca un punto culminante en el que uno tiene el privilegio de despejar la mente del miedo. Wow, es que cuando ya lo perdiste todo en temas económicos, ¿a qué le vas a tener miedo? Cuando ya tu relación se acabó, ya no te, mucha gente dice, no, no, es que no quiero salir de esa relación porque ¿qué voy a hacer después? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Pero el día que se acabó, pues ya no te queda más que enfrentarte a eso que tanto temías y se acaba el miedo. Y el miedo es una de las herramientas que el diablo usa para controlarnos. El fracaso, dice, prueba de manera concluyente que algo está mal con nuestras metas o los proyectos mediante el cual el objeto de estas metas se busca. El fracaso es el callejón sin salida en el camino del hábito que hemos estado siguiendo y al ser alcanzado nos obliga a abandonar ese camino y tomar otro, creando así un nuevo compás. ¿Sí? Ahora, tú decides qué compás. Si aprendiste de ese mal trabajo en el que estabas, saliste de ahí y ahora vas a trabajar en lo que te gusta, en lo que amas, o vas a involucrarte en otro compás rutinario, en otro empleo igual o peor que el anterior. Dice, pero el fracaso hace más que esto. Este le brinda a un individuo la oportunidad de probarse a sí mismo. Puede aprender cuánta fuerza de voluntad posee. ¿Sí o no que muchas veces después de alguna circunstancia, de algún problema, te diste cuenta que quizás eras más fuerte de lo que pensabas? El fracaso también obliga a las personas a conocer muchas verdades que nunca descubrirían sin este. Uno no se pega sus reflexionadas cuando está en problemas y en situaciones, y ahí es donde salen las mayores enseñanzas. Wow, qué poderoso este libro, de verdad. El fracaso a menudo conduce a un individuo a un entendimiento del poder de autodisciplina, sin el cual no podríamos dar vuelta atrás, después de haber sido una vez la víctima del compás hipnótico. Analiza la vida de todas las personas que logran el éxito en toda empresa y observa con provecho que su éxito es generalmente proporcional a sus experiencias de derrota antes de triunfar. Y aquí acabo de recordar el caso de Google, ¿sí? Y esto es una ley que aprendí de qué libro, no recuerdo en qué libro. Pero tú sabes cuáles son las tasas de fracaso de Google. Y asumo que similar debe ser de Apple y de empresas así de grandes, de Microsoft y esas. Las tasas del fracaso de Google son, ay, mira, no recuerdo la cifra exacta, pero son arriba del 50%. Quiere decir que de cada 10 proyectos que Google lanza, 6 fracasan y 4 tienen relativo éxito. Y de esos a lo mejor uno la pega. ¿Ya? Y nosotros a veces nos asustamos porque tenemos miedo de emprender una u otra cosa. Y esto es lo que te dice aquí, o sea, el fracaso te lleva para allá. El éxito es generalmente proporcional a las experiencias de derrota antes de triunfar. ¿Cuántos fracasos no tiene Google, no tiene Apple, Microsoft? Sin embargo, los éxitos que han tenido han venido en base a los fracasos previos que tuvieron. ¿Sí? Dice, utiliza el fracaso para romper el ritmo del pensamiento negativo. Entonces el fracaso se convierte en una bendición. Cuando un individuo se relaciona de manera inapropiada consigo mismo en su propia mente. ¿Ah? Dice,
Cuando el fracaso masivo sobrepasa a una nación como la depresión comercial de 1929, las circunstancias se encuentran en perfecta armonía con el plan de la naturaleza para romper los hábitos del hombre y ofrecer nuevas oportunidades. Hace poco tiempo pasamos por la pandemia del COVID, estamos, yo creo que prácticamente fuera de esa, estamos entrando en otros temas que quizás son más complicados que el COVID, pero ¿aprovechaste tú la crisis del COVID para crecer, para aprender, para superarte? ¿Cuáles fueron los beneficios que obtuviste de ahí? Mira lo que dice aquí, la naturaleza utiliza esas circunstancias para llevarte a alcanzar un nuevo nivel de éxito, para desbloquear esos patrones mentales que tenías en tu mente. Dice Sharon, la peculiaridad de publicar este libro ahora durante la actual turbulencia económica es que la naturaleza está volviendo a romper los hábitos del hombre y presentando nuevas oportunidades. ¿Cómo te fue en la última crisis? ¿Encontraste o no nuevas oportunidades? Los hombres que triunfan en los negocios lo hacen absolutamente por la forma como se relacionan con sus socios y los demás fuera del negocio. Los profesionistas que triunfan lo hacen en gran parte por la manera en que se relacionan con sus clientes. Es mucho más importante para el abogado conocer a la gente y conocer las leyes de la naturaleza que conocer la ley. Y el médico es un fracaso antes de comenzar a menos que sepa cómo relacionarse con sus pacientes de manera que ellos confíen en él. El matrimonio triunfa o fracasa totalmente por la manera en que sus participantes se relacionan entre sí. La relación adecuada en el matrimonio comienza con un motivo adecuado para casarse. La mayoría de los matrimonios no traen felicidad porque las partes contrayentes no comprenden ni intentan comprender la ley del compás hipnótico a través de cuya acción cada palabra que pronuncian, cada acto en el que se involucran y cada motivo por el que se inspiran a relacionarse es asimilado y convertido en una red que los involucra en una conflictiva miseria o les concede las alas de la libertad a través de las cuales se remontan sobre todas las formas de infelicidad. Cada relación recién formada entre personas madura en una amistad y después en una armonía espiritual, a veces llamada amor, o implanta un virus de sospecha y duda que se desarrolla y se convierte en abierta rebelión, de acuerdo con la forma en que los participantes de la relación se relacionan entre sí. ¿Cómo están tus relaciones? Aquí habla un poco de las relaciones, ¿no? Y por qué a veces las relaciones fracasan. El compás hipnótico capta los motivos, las metas, los propósitos y los sentimientos dominantes de las mentes en conexión y las convierte en cierto grado de fe o de miedo, de amor o de odio. Por eso es que se dice que los celos no traen nada bueno. ¿Por qué? Porque los celos terminan siendo miedos, son temores y eso de ahí crea una conexión, en este caso con tu pareja, y va a desencadenar en que esos celos se hagan realidad o que las cosas no marchen bien. Después que el patrón ha tomado una forma definida, como lo hace con el tiempo, es impuesto en las mentes conectadas y convertida en una parte de ellas. Mira, si permites que X pensamientos estén en tu mente, se van a convertir tarde o temprano parte activa de tus relaciones también. Ahora, depende qué estás pensando. Dice, de esta forma sutil, la naturaleza hace permanentes los factores dominantes de toda relación humana. En esta, los motivos maliciosos y las semillas del mal de los individuos que se relacionan se coordinan y consolidan en una forma definida y convertido sutilmente en ese importante rasgo humano conocido como carácter. De la misma manera, los motivos y las acciones del bien se consolidan y se imponen al individuo. Verás, por lo tanto, que no son solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos mismos los que determinan la naturaleza de las relaciones humanas. Entonces, si tú no has tenido los últimos tiempos la capacidad de relacionarte bien con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, con tus amistades, con tu círculo social, lo que dice aquí es que no lo estás haciendo porque en tu mente estás teniendo una semilla que no es la que va a dar los frutos que deseas. Entonces estás usando el poder del compás hipnótico en tu contra.
Dice, deseo asegurarme de que comprendes que la ley del compás hipnótico es algo que nadie puede controlar, influenciar ni evadir. Pero cualquiera puede relacionarse con esta ley de manera que se beneficie de su inexorable funcionamiento. La relación que se encuentra en armonía con la ley consiste totalmente en un individuo que cambia sus hábitos de tal modo que estos representen las circunstancias y aquello que el individuo desea y está dispuesto a aceptar. Nadie puede cambiar la ley del compás hipnótico más de lo que podemos cambiar la ley de la gravedad. O sea, no la puedes cambiar, tienes que aprender a utilizarla a tu favor. Pero cualquiera puede cambiarse a sí mismo. Recuerda, por lo tanto, que en toda la discusión de este tema, toda relación humana es formada y mantenida por los hábitos de los individuos que se relacionan entre sí. Dice Sharon, ¿alguna vez has tratado de cambiar a alguien tan solo para sentirte frustrado al darte cuenta de que no tuviste el control y por lo tanto no tuviste éxito? ¿Te ha pasado esto? ¿Cuántas veces no has querido que tu marido cambie, que tus hijos cambien, que tu jefe cambie? ¿Cuál ha sido el resultado de aquello? Todos los pensamientos similares se almacenan juntos para que la evocación de alguno de ellos lleve a un fácil contacto con todos sus similares. El sistema es muy parecido a un archivero moderno de oficina y funciona de la misma manera. El poder de las relaciones. ¿Okay? Y aquí, bueno, el diablo comienza a tocar otros temas que a mí también sí me pareció que estaban, igual tú lo vas a leer ya cuando leas, por eso no marqué esta parte, pero sí le dice, oye, parece que de alguna forma nos desviamos del tema, como que se salió del tema, ¿no? El diablo lo que le dice es, nos hemos desviado, pero no hemos divagado. El diablo nunca divaga. El desvío fue necesario para que pudieses estar preparado para entender la parte más importante de toda esta entrevista. Obviamente surge la pregunta sobre qué es una relación adecuada entre las personas. La respuesta es que la relación adecuada es aquella que otorga alguna forma de beneficio a todos los que se encuentran conectados con o afectados por ella. Y esto es muy importante, esto me costó aprenderlo a mí. Cualquier relación de cualquier tipo que tú tengas tiene que beneficiarte. Ya, esto no es egoísmo. Tienes que tener un beneficio. Si tienes una amistad, pues esa amistad debe de escucharte, no para que lo exijas, pero debe haber algún beneficio detrás. Quizás no el que tú quieres, pero tiene que haber un beneficio detrás. De lo contrario, no existe una relación. Ya. Dice, toma un momento para hacer un inventario de tus relaciones en casa, en el trabajo y las que están en juego. Haz una de las relaciones que parecen necesitar una mejora y mantenías en tu mente mientras sigues leyendo. ¿Okay? Haz una lista mental y analiza cómo están esas relaciones. ¿Qué es entonces una relación inadecuada? Dice, cualquier relación entre las personas que dañe a alguien o que atraiga cualquier forma de miseria o infelicidad a cualquiera de los individuos. ¿Hay alguna relación en tu vida en estos momentos que te traiga infelicidad? No hablemos de miseria para no entrar en detalles, pero por lo menos infelicidad, que no te ponga contento. Esa es una relación inadecuada. Dice, cuando hablas de líderes empresariales que logran el éxito porque saben cómo elegir a los hombres, más correctamente podrías decir que triunfan porque saben cómo asociar las mentes que armonizan de manera natural. Saber cómo elegir a las personas de manera exitosa para cualquier propósito definido en la vida se basa en la habilidad para reconocer el tipo de personas cuyas mentes armonizan de manera natural. Y aquí retoma nuevamente, dice, la adversidad libera a las personas de la vanidad y la egolatría. Desalienta el egoísmo al demostrar que nadie puede triunfar sin recibir la cooperación de otros, pero esas relaciones deben de ser las correctas. La adversidad nos obliga a buscar formas y medios para definir metas, que es justamente salir del compás hipnótico, a través de la meditación y la introspección. Esto lleva a menudo al descubrimiento y utilización del sexto sentido, lo que hablábamos al inicio del otro yo, a través del cual podemos comunicarnos con la inteligencia infinita.
Ya creo que este es un muy buen resumen, ¿no? Continúa. La adversidad nos obliga a reconocer la necesidad de inteligencia no accesible, excepto desde las fuentes que se encuentran fuera de nuestra mente. Rompe los viejos hábitos del pensamiento y nos brinda la oportunidad de formar nuevos. Por lo tanto, puede servir para romper el control del compás hipnótico y cambiar su funcionamiento de fines negativos a positivos. Así que si estás en problemas, agradece porque estás en el mejor momento para salir del compás hipnótico negativo y pasar al positivo. Dice, ¿cuál es el mayor beneficio que podemos recibir a través de la adversidad? Dice, el mayor beneficio de la adversidad es que puede, y generalmente lo hace, obligarnos a cambiar nuestros hábitos de pensamiento, rompiendo y redirigiendo así la fuerza del compás hipnótico. ¿Cuántas personas después de tener un ataque cardíaco empiezan a hacer ejercicio, a caminar y a comer mejor? El punto es que no tienes que llegar hasta allí. O sea, puedes hacer los cambios antes, pero normalmente nosotros esperamos a los peores momentos para hacer esos cambios. En otras palabras, el fracaso siempre es una bendición cuando nos obliga a adquirir conocimiento o a generar hábitos que lleven al logro de nuestro mayor propósito en la vida. ¿Es correcto? Sí. Y algo más. El fracaso es una bendición cuando nos obliga a depender menos de las fuerzas materiales y más de las fuerzas espirituales. ¿Cuántos cuando llegan a un hospital y están allí donde no saben si van a salir vivos o no de X operación, empiezan a valorar más la parte espiritual, la parte no material de las cosas? Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Muchos seres humanos descubren a sus otros yo, lo que yo les decía, las fuerzas que operan a través del poder del pensamiento, solo después de que la catástrofe los priva del total y libre uso de sus cuerpos físicos. Cuando un hombre ya no puede utilizar sus manos y sus pies, por lo general comienza a utilizar su cerebro. Entonces se coloca a sí mismo en el camino de descubrir el poder de su propia mente. No permitamos que lleguemos hasta estos puntos. ¿Qué beneficios pueden derivarse de la pérdida de cosas materiales, por ejemplo, del dinero? La pérdida de cosas materiales puede ofrecer muchas lecciones necesarias, no mayores. Sin embargo, que la verdad acerca de que el hombre no tiene control sobre nada y no tiene la certeza del uso permanente de nada, excepto de su propio poder de pensamiento. Me pregunto si no es este el mayor beneficio accesible a través de la adversidad. El diablo responde no. El mayor beneficio posible de cualquier circunstancia que provoca que hagamos un nuevo comienzo es que ofrece una oportunidad para romper el control del compás hipnótico e implantar una nueva serie de hábitos del pensamiento. Los nuevos hábitos ofrecen la única salida para aquellos que fracasan. Es decir, que si has pasado por situaciones difíciles y te dice la única salida es nuevos hábitos, nuevas formas de hacer las cosas. Casi todos aquellos que escapan de la función negativa y pasan a la función positiva de la ley del compás hipnótico lo hacen debido a alguna forma de adversidad que los obliga a cambiar sus hábitos de pensamiento. ¿No puede la adversidad romper la confianza en nosotros mismos y provocar que renunciemos a la esperanza? Dice, esta tiene ese efecto en aquellos cuya fuerza de voluntad es débil, o sea, los que se rinden después de un fracaso, a través de hábitos de indecisión largamente establecidos. Tiene el efecto contrario en aquellos que no han sido debilitados a través de la indecisión. El no indeciso se topa con la derrota temporal y el fracaso, pero su reacción a todas las formas de adversidad es positiva. Lucha en vez de rendirse y generalmente gana. La vida no ofrece inmunidad contra la adversidad. A todos nos va a llegar. Pero la vida les da a todos el poder del pensamiento positivo, el cual es suficiente para superar todas las circunstancias adversas y convertirlas en beneficios.
El individuo queda entonces con el privilegio de utilizar o negarse a utilizar su derecho a pensar a su manera a través de todas las adversidades. Cada individuo es obligado a utilizar su poder de pensamiento para la obtención de fines definidos y positivos o mediante el descuido o la intención. Utilizar este poder para la obtención de fines negativos, no puede haber un compromiso ni un rechazo a utilizar la mente. La ley del compás hipnótico obliga a todo individuo a darle cierto grado de uso, ya sea negativo o positivo, a su mente, pero no influye en el individuo sobre qué uso le dará a su mente. ¿Qué haces tú con la adversidad? De ti depende que lo utilices de manera positiva o negativa. ¿Debo entender por lo que dice? Pregunta Gil otra vez, ¿que toda adversidad es una bendición? No, no dije eso. Dije que existe la semilla de una ventaja equivalente en cada adversidad. No dije que toda la flor sean ventajas, solo la semilla. Por lo general, la semilla consiste de alguna forma de conocimiento, alguna idea o proyecto o de alguna oportunidad que no será accesible excepto a través del cambio en los hábitos de pensamientos impuestos a través de la adversidad. El fracaso es utilizado por la naturaleza como un lenguaje común mediante el cual castiga a las personas cuando se niegan a adaptarse a sus leyes. Por ejemplo, dice, la guerra mundial fue creada por el hombre y fue destructiva. La naturaleza plantó en las circunstancias de la guerra la semilla de un castigo proporcional en forma de una depresión mundial. La depresión fue inevitable e ineludible. Siguió a la guerra de manera tan natural como el día le sigue a la noche, y por medio del funcionamiento de la misma ley, la ley del compás hipnótico. Debo entender que la ley del compás hipnótico es la misma que Ralph Waldo Emerson llamó la ley de compensación. Esto me parece que es del libro La ciencia de hacerse rico, no estoy tan seguro, pero bueno. Dice, la ley del compás hipnótico es la ley de compensación. Es el poder con el cual la naturaleza equilibra las fuerzas negativas y positivas en los universos, en todas las formas de energía, en todas las formas de materia y en todas las relaciones humanas. La ley funciona de manera definitiva, pero no siempre con rapidez. Tanto los beneficios como las penalidades en los que incurren los individuos a través de la ley pueden ser recogidos por otros antes o después de su muerte. O sea, hay un parámetro de tiempo en la aplicación de la ley. ¿Acaso la naturaleza crea de una vez más el actual torbellino económico para permitirnos convertir nuestras adversidades personales en beneficios? ¿Qué dirías a esto? ¿Dirías que sí? Otros dirían que no, pero la respuesta correcta sería depende. Depende de lo que tú hagas con la situación actual. Capítulo número 12. El entorno, el tiempo, la armonía y la cautela. Son los 4 de los 7 que nos prometió Napoleón Hill. Dice, el entorno, habla del primero, está compuesto de fuerzas mentales, espirituales y físicas que afectan e impactan a los seres humanos. ¿Qué relación existe, si la hay, entre los impactos ambientales y el compás hipnótico? Dice, el compás hipnótico solidifica y hace permanentes los hábitos del pensamiento de los seres humanos, los cuales son estimulados mediante los impactos ambientales. En otras palabras, el material del que se alimentan los pensamientos proviene de nuestro medio ambiente. Los hábitos se hacen permanentes mediante el compás hipnótico, lo cual quiere decir que el lugar en el que tú vives, en el que te relacionas, en el que trabajas, influye mucho. La parte más importante de nuestro medio ambiente es la que se origina mediante su asociación con otros. Todas las personas absorben y dominan de manera consciente o inconsciente los hábitos de pensamiento de aquellos con los que se asocian íntimamente. Analiza cuáles son los hábitos de pensamiento de tus mejores amigos, de los más cercanos, de tus familiares queridos, de tu pareja, de tus hijos. No solo de ti mismo, ya de ti mismo debes de tenerlo claro a estas alturas, pero de tus familiares cercanos, de la gente cercana a ti. Dice, quiere decir con esto que la asociación constante con una persona cuyos hábitos de pensamiento son negativos
nos llevan a formar hábitos de pensamientos negativos. ¿Y la respuesta cuál es? Sí. Ahí viene el refrán que dice, dime con quién andas. ¿Y cuál era? Sí, la ley del compás hipnótico obliga a todo ser humano a crear hábitos de pensamiento que armonizan con los impactos dominantes de su medio ambiente. O sea, la ley del compás hipnótico te obliga a estar en armonía con la gente que te rodea. Y si te rodeas de malas personas, pues tus pensamientos se van a armonizar con ellos, con los impactos dominantes de su medio ambiente, en particular con esa parte de su medio ambiente creada por su asociación con otras mentes. Entonces es importante que elijamos con gran cuidado a nuestros asociados cercanos. Sí, nuestros asociados íntimos deben ser elegidos con el mismo cuidado que el individuo elige la comida con la que alimenta su cuerpo, siempre con el objetivo de asociarse con personas cuyos pensamientos dominantes sean positivos, cordiales y armoniosos. ¿Tu gente cercana tiene pensamientos dominantes positivos, cordiales y armoniosos? Analízalo, ¿eh? ¿Qué clase de asociados tiene mayor influencia sobre nosotros? Dice, su pareja en el matrimonio y en el hogar y sus asociados en su profesión. Entonces, tus socios, tus compañeros de trabajo, de negocio, tu esposa, ¿tiene pensamientos positivos, cordiales y armoniosos? ¿Qué me dices? Después, más allácito, vienen los amigos cercanos y los conocidos. Los conocidos casuales y los extraños tienen poca influencia sobre el individuo. El material del que se alimentan los pensamientos proviene de nuestro medio ambiente. Los hábitos del pensamiento se hacen permanentes mediante el compás hipnótico. ¿Alguna vez has sentido, pregunta Sharon, que tu actitud o tu estado de ánimo se vuelven negativos por el simple hecho de estar en presencia de alguien negativo? Tal vez tu cónyuge, tu hijo o un compañero de trabajo. Aquellos que de repente sus esposas los llaman al mediodía al trabajo y solo con ver la llamada ya se ponen incómodos y ya se ponen mal. No me digas si te ha pasado o si te pasa, pero se han dado casos, ¿no? Que en la llamada, ay, esta mujer, ¿qué quiere ahora? Y que por aquí, que por allá, o cosas por el estilo. O lo llama tu esposo, ya, y este ya va a molestar, ya va a salir con algunas cosas, va a pedirme algo y todo. Wow, complicado, ¿no? Dice, ¿por qué nuestra pareja en el matrimonio tiene gran influencia sobre nuestra mente? Porque la relación matrimonial lleva a las personas a estar bajo la influencia de fuerzas espirituales de tal peso que se vuelven fuerzas dominantes de la mente. ¿De qué manera se pueden utilizar los impactos ambientales para romper el control del compás hipnótico? Dice, a todas las influencias que establecen hábitos de pensamiento se les brinda permanencia a través de la ley del compás hipnótico. El individuo puede cambiar los impactos de su medio ambiente de tal modo que las influencias dominantes sean positivas o negativas, y la ley del compás hipnótico los hará permanentes, a menos que sean modificados a través de sus hábitos de pensamiento. Poniendo esta verdad de otro modo, podemos rendirnos a cualquier impacto ambiental que deseemos, ya sea positivo o negativo, y la ley del compás hipnótico hará que la influencia sea permanente al asumir la magnitud del hábito del pensamiento. Así es como funciona la ley. Dice, es correcto. Cuídate de todas las fuerzas que inspiran al pensamiento. Esas son las fuerzas que constituyen el medio ambiente y determinan la naturaleza de nuestro destino terrenal. ¿Qué clases de personas controlan sus impactos ambientales? A esta altura ustedes deben de saber la respuesta de esto. Los no indecisos. ¿Sí? Todos aquellos que son víctimas del hábito de la indecisión pierden el poder de elegir su propio entorno. Aquellos que se conforman con la familia que les tocó, con el marido que les tocó, con los hijos que les tocó, porque creemos que no podemos cambiar nuestro ambiente. Dice, se convierten en víctimas de todo impacto negativo de su medio ambiente. Dice, y no hay salida para el indeciso. ¿No existe algún método mediante el cual pueda rendirse a la influencia de un entorno positivo? Dice, claro, sí hay una salida para los indecisos. Pueden dejar de divagar, tomar posesión de sus propias mentes
y elegir un entorno que les inspire un pensamiento positivo. Esto lo pueden llevar a cabo a través de la definición de un propósito. Básicamente de lo que hemos hablado todo el libro. La indecisión no es más que un estado mental negativo claramente visible por su falta de propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Si tienes una falta de propósito y este no es claro, estás en la indecisión y eres presa del diablo. ¿Qué procedimiento efectivo podemos seguir para establecer un entorno más útil para desarrollar y mantener hábitos de pensamientos positivos? El más positivo de todos los entornos es el que puede ser creado mediante la alianza cordial de un grupo de personas que se obliguen a apoyarse mutuamente en alcanzar el objetivo de algún propósito definido. A este tipo de alianza se le conoce como mente maestra, más conocido como mastermind, que como mente maestra no se lo conoce mucho, ¿no? Y dice, a través de su funcionamiento un individuo puede asociarse con individuos cuidadosamente elegidos, cada uno de los cuales aportan a la alianza algún conocimiento, experiencia educativa, proyecto o idea que se adapta a su necesidad de alcanzar el objetivo de su propósito definido. Hay un libro completo de Napoleón Hill que habla acerca del mastermind. Creo que se llama La Ley del Éxito. No recuerdo, pero pueden buscar por ahí. Dice, los líderes más exitosos en todos los ámbitos de la vida se benefician de este tipo de impacto ambiental. El éxito eminente resulta imposible sin la cordial cooperación de otros. Para decir la verdad de otra manera, las personas exitosas deben controlar su medio ambiente, protegiéndose a sí mismas contra el impacto de un ambiente negativo. ¿Y tú estás cuidando tu medio ambiente? Dice, y aquí viene la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Qué hay sobre las personas cuyo deber con los parientes les hace imposible evitar el impacto de un entorno negativo? Nos dicen, pero Vinicio es que es mi esposo, Vinicio es que es mi mamá, Vinicio es que es mi hermano, mi hermana. Ya es la pregunta que se hace Gil aquí. Y la respuesta del diablo pues no es sencilla como siempre, como a lo largo de todo este libro. Dice, ningún ser humano le debe a otro ningún grado de obligación, la cual le arrebata su privilegio a construir hábitos de pensamiento en un entorno positivo. Por otro lado, todo ser humano se debe a sí mismo el poder eliminar de su entorno cualquier influencia que incluso remotamente tienda a desarrollar hábitos de pensamientos negativos. Toma la parte que te corresponda a ti. ¿Ok? ¿No es esta una ideología despiadada? Porque dice, ok, tendría que abandonar a ciertos familiares, amigos y cosas. Y el diablo responde, solo el fuerte sobrevive. Nadie puede ser fuerte sin deshacerse de todas las influencias que desarrollan hábitos de pensamientos negativos, que resultan en la pérdida del privilegio de autodeterminación sin importar qué o quién pueda originarlos. Los hábitos de pensamiento positivos pueden ser controlados por el individuo y llevados a servir a sus metas y propósitos. Los hábitos de pensamiento negativos controlan al individuo y lo privan del privilegio de autodeterminación. Dice Gil, ¿no? Dice, deduzco de todo lo que usted dice que aquellos que controlan los impactos ambientales, a partir de los cuales se crean los hábitos, son dueños de sus destinos terrenales. Todos los demás son dominados por los destinos terrenales, perfectamente definidos. Todos los hábitos se determinan por los deseos o motivos inherentes o adquiridos. Es decir, los hábitos comienzan como resultado de alguna forma de deseo definido. Y ese deseo puede venir heredado de tus padres, de tu ambiente o de la repetición de tus pensamientos negativos, como lo hemos visto, ¿no? Los hábitos de pensamiento se establecen mediante la repetición de los mismos pensamientos. ¿Cuáles son los motivos o los deseos básicos más incitantes y que inspiran a la acción del pensamiento? Los 10 motivos más comunes, aquellos que inspiran la mayoría de nuestras acciones físicas son el deseo por la expresión sexual y el amor, el alimento físico, la autoexpresión espiritual, mental y física, perpetuar la vida después de la muerte, el deseo por el poder sobre otros, por la riqueza material,
por el conocimiento, por imitar a otros, por superar a otros. Y los 7 miedos fundamentales de los que estamos hablando. Todos los deseos negativos no son más que los deseos positivos frustrados. Son inspirados por alguna forma de derrota, fracaso o rechazo por parte de los seres humanos a adaptarse ellos mismos a las leyes de la naturaleza de una forma positiva. Mira, esto me resultó interesante. Dice, todos los deseos negativos, los pensamientos negativos, no son más que los deseos positivos frustrados. Por ejemplo, se escucha mucho en redes y ahora con el movimiento feminista moderno, que dicen, no, es que todos los hombres son iguales. Es que en algún momento tuviste un pensamiento positivo de los hombres y un hombre te decepcionó. Entonces concluyes que todos los hombres son iguales. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Los deseos negativos son los deseos positivos frustrados. Que alguna vez fracasaste en un trabajo porque tenías un mal jefe, no quiere decir que todos los jefes sean malos. Que una vez una persona que tenía mucho dinero te estafó, no quiere decir que los ricos son malos, ni que todos los hombres traicionan. Simplemente es una experiencia, pero que quizás esa experiencia tú la metiste dentro del compás hipnótico y ahora en tu vida, por la ley del compás hipnótico, se hace una realidad. Entonces dice, esos pensamientos son inspirados por alguna forma de derrota, fracaso o rechazo. Ahí está la clave, ¿no? Dice, todos los pensamientos negativos son inspirados por nuestro rechazo, fracaso, a adaptarnos de manera armoniosa, reafirma Hill. Exactamente, dice. La naturaleza no tolerará la ociosidad o los vacíos de ninguna naturaleza. Todo espacio debe ser o es rellenado con algo. Esta es una ley que yo hablaba hace tiempo en mis talleres y la sigo hablando también, que yo la llamé la ley del espacio vacío, que todo espacio se va a llenar y se va a llenar con algo, todo espacio vacío, tanto físico como mental, ¿ya? Pero depende de con qué tú lo vas a llenar, ¿no? Si tienes pensamientos negativos y dejas un espacio en tu corazón, este se va a llenar de cosas negativas. Todo lo que existe, tanto de naturaleza física como espiritual, debe estar y está en constante movimiento. El cerebro humano no es la excepción. Fue creado para recibir, organizar, especializarse y expresar el poder del pensamiento. Cuando el individuo no utiliza el cerebro para la expresión de pensamientos positivos y creativos, aquí viene la ley del espacio vacío, la naturaleza llena el vacío, obligando al cerebro a actuar sobre los pensamientos negativos. Es decir, que si de manera intencionada tú no estás teniendo pensamientos positivos y creativos, vas a tener pensamientos negativos. Por eso la divagación, ¿no? El divagar, el no tener claro un propósito, hace que el diablo entre en nuestra mente a través de la ley del compás hipnótico. No puede haber ociosidad en el cerebro. Comprende este principio y llegarás a un nuevo e importante entendimiento sobre la parte que los impactos ambientales juegan en las vidas de los seres humanos. Cuando tú dices, es que hoy no tengo nada que hacer. Ok, tú dices no tengo nada que hacer, pero tu cerebro va a hacer algo porque no se puede estar quieto. Y ahí es donde normalmente entran los pensamientos negativos. Comprenderás mejor también cómo funciona la ley del compás hipnótico, siendo la ley la que mantiene todo y a todos en constante movimiento a través de alguna forma de expresión de cualquiera de los principios, negativos o positivos. Siempre hay algo en tu mente. Si de manera intencionada no tienes algo positivo, esta se llenará de pensamientos negativos y esto se hace toda una cadena y desenrolla, ya sabes cómo termina, ¿no? Dice, cuando éramos jóvenes, no sé a cuántos les pasó esto, coméntenme por ahí, nos mantenían constantemente ocupados con la advertencia de que la ociosidad era el taller del diablo. Quizás no te decían esta frase exactamente, pero pasaste por esta experiencia donde siempre te querían ver haciendo algo
No te podían ver acostado en la cama sin hacer nada porque te tenían que poner a hacer algo, a barrer, a trapear, a darle de comer a los animales, a limpiar, a lo que sea. Wow, esa no era una mala práctica. Hoy, ¿qué hacen? ¿Qué hace la gente? Agarran al niño y para no tener preocupaciones ni problemas, toma el celular y ponte a ver ahí videitos en el celular. Y ahí los tienen, hipnotizados, divagando. Niños, es triste, de 1 año, año y medio, 2 años, agarrados de un celular, eternizando ese comportamiento, llenándoles, enseñándoles a divagar desde bebés. ¿Han visto esos casos ahora? ¿O tienen ustedes, participan de esos casos? Dice, a la naturaleza no le interesan lecciones como estas. No le interesa lo que está bien y lo que está mal. No le interesa la justicia o la injusticia. Ella se interesa únicamente en imponer todo para expresar la acción de acuerdo con su naturaleza. O sea, no le interesa si la ley de la gravedad te va a matar o te va a hacer vivir. Simplemente es. ¿Ya? Ahora, depende de ti si utilizas la ley de la naturaleza para tirarte de un edificio de 10 pisos o para utilizar un ascensor. Dice, esa es una interpretación ilustrativa sobre los caminos de la naturaleza. ¿A quién debo acudir para confirmar sus declaraciones? El diablo dice, pues a los hombres de ciencia, a los filósofos, a todos los pensadores veraces. Por último, a la manifestación física de la naturaleza mismo. Lo que te acabo de poner ejemplo ahorita con la ley de la gravedad, ¿no? La naturaleza no contiene tal cosa como materia muerta. Cada átomo de la materia se encuentra constantemente en movimiento. Toda energía está en constante movimiento. No existen espacios muertos en ninguna parte. El tiempo y el espacio son literalmente manifestaciones de movimiento de tal rapidez que no puede ser medido por los seres humanos. Las fuentes de conocimiento desarrolladas son limitadas. Todo cerebro humano adulto es una posible entrada a todo el conocimiento que existe en todos los universos. Todo cerebro adulto normal contiene en su interior la posibilidad de una comunicación directa con la inteligencia infinita, donde existe todo el conocimiento que es o podría ser. Esto de aquí suena a metafísica, pero realmente no lo es, ¿no? Se habla de que Nikola Tesla recibía sus experimentos en sueños, recibía sus experimentos en ideas, en pensamientos, y de seguro que a ti te ha pasado. Cuando has recibido ideas, te llegan chispazos y cosas que llegan a tu mente, pues es esta forma, esta habilidad que dice que todos tenemos de acceder a esa inteligencia infinita. A través de la ley de la evolución, el cerebro humano está siendo desarrollado para comunicarse a voluntad con la inteligencia infinita. El perfeccionamiento surgirá a través del desarrollo coordinado del cerebro, a través de su adaptación a las leyes de la naturaleza. El tiempo es el factor que generará la perfección. Dice, ¿qué provoca los ciclos de los eventos recurrentes como las epidemias, las depresiones comerciales, las guerras y las olas de crimen? Todas epidemias en las que un gran número de personas se ven similarmente afectadas son producto de la ley del compás hipnótico a través de la cual la naturaleza consolida los pensamientos de naturaleza similar y provoca que esos pensamientos sean expresados a través de la acción masiva. Entonces, la Gran Depresión fue puesta en movimiento porque grandes cantidades de personas se vieron influenciados para emitir pensamientos de temor. Perfectamente. Millones de personas se esforzaban por obtener algo por nada a través de la apuesta. Al descubrir que no obtienen nada por algo, se asustaron. Se apresuraron a sus bancos a retirar sus fondos y el pánico inició. A través del pensamiento masivo de millones de mentes, todo pensamiento en términos del miedo a la pobreza, la depresión se prolongó por años. El actual torbellino económico en los Estados Unidos y en el mundo fue puesto en movimiento de una manera similar. Millones se esforzaban por obtener algo por nada a través de los bienes raíces como de los mercados financieros. Cuando comenzó a colapsarse, se asustaron y el pánico inició de nuevo.
Al hacer que los pensamientos de estos millones cambien del miedo a enfocarse nuevamente en los principios financieros fundamentales sólidos, podemos estabilizar la economía. Y aquí viene algo interesante, dice, a partir de lo que usted dice, concluyo que la naturaleza consolida los pensamientos dominantes de las personas y expresa estos pensamientos a través de alguna forma de acción masiva, como las depresiones comerciales, los auges comerciales, etcétera. ¿Es correcto? Y dice, tienes la idea correcta. Y esto es importante. Mira, aquí creo que hay algunos amigos de México, ¿verdad? Si yo les preguntara y les dijera, amigos, de aquí, ¿cuándo creen ustedes que va a haber un próximo temblor o terremoto? Respóndanme rapidito. Y la respuesta es en el mes de septiembre, ¿verdad? Respóndanme aquí los que están aquí que son de México. Creo que hay algunos cuantos de México. Es más, alguno me da el día, me dice, el próximo 19 de septiembre va a haber un terremoto. ¿Por qué? Ojo, yo estuve el año pasado en México y me agarró fue temblor, fue un pequeño terremoto, pero fue terrible. Ya. Coincidencia no es. ¿Qué es lo que dice aquí? La naturaleza consolida los pensamientos dominantes de las personas y expresa estos pensamientos a través de alguna forma de acción masiva. Ahí otro me responde el 19 de septiembre. El año pasado creo que fue el 20 de septiembre o el 18, no recuerdo el año pasado. Pero ahí va. Y ojo, señores, no fue, a menos el terremoto de este año y de años anteriores, no fue el mismo día que hicieron un simulacro, ¿verdad? Hacen un simulacro de terremoto en la mañana y en la tarde un terremoto. No sé si hay gente de aquí de Ecuador, aquí pasó lo mismo. ¿Sí? Hicieron un simulacro de terremoto en la mañana, 11 de la mañana, y a las 10 de la noche hubo un terrible temblor. Coincidencia no es. Y esto es algo que debería de cambiar. Es difícil de cambiar cuando una idea se ha consolidado en la mente colectiva de las personas. Y aquí lo dice Hill, la naturaleza consolida los pensamientos dominantes de las personas y expresa estos pensamientos a través de alguna forma de acción masiva. Lo cual quiere decir que nosotros somos responsables de esas circunstancias. Olvídate, los científicos te van a decir que no es así, que no hay pruebas, que no hay evidencia. Señores que viven en México, díganme si esto que está aquí, Hill nos reveló en el año de 1938, es o no es verdad, si coincide o no coincide con lo que les acabo de comentar. Y de seguro que en otros, que en otros países pasa algo similar, quizás no con los terremotos, pero por ejemplo con los huracanes pasa también, pasa con tantas cosas, con el clima. Por ejemplo, en mi país hay una creencia que aquí hay dos estaciones, invierno y verano. El invierno empieza en enero y el verano empieza más o menos en mayo. Para pasar de invierno a verano siempre hay un temblor. A mí me lo enseñaron. Ah, no, es el temblor de cambio de clima. Y efectivamente, todos los años, cuando va a cambiar en teoría de invierno a verano, va a haber un temblor. ¿Porque es así? No, porque nosotros mismos lo estamos provocando. Pero bueno, así que bueno, no sé si sabían esto, si eran conscientes de estas circunstancias. Yo sí ya lo sabía y no vuelvo a ir a México en septiembre. ya aprendí. Yo estuve en un séptimo piso, no sé si ustedes ubican cómo se llama este hotel en el que estuve, pero era en pleno centro, en un hotel que tiene más de 100 años. Por suerte tiene más de 100 años, porque tiene unas bases muy sólidas, una estructura, pero yo estaba en el séptimo piso.
Fue terrible, no sé si ustedes vieron mis historias, si me siguen de algún tiempo, vieron cuando yo estuve por allá en ese terremoto, las lámparas se mueven, una cosa impresionante, o sea, era una locura, ¿no? Pero bueno, seguimos. Dice, el siguiente principio es el tiempo, la cuarta dimensión, ¿no? ¿Qué relación existe entre el tiempo y el funcionamiento de la ley del compás hipnótico? El tiempo es la ley del compás hipnótico. El lapso que se requiere para dar permanencia a los hábitos del pensamiento depende del objeto y la naturaleza de los pensamientos. Los pensamientos no cambian de negativos a positivos o viceversa, excepto a través del esfuerzo voluntario por parte del individuo. El tiempo penaliza al individuo por todos los pensamientos negativos y los recompensa por los positivos, de acuerdo con la naturaleza y propósito de estos. Ahí es donde vale la pena examinarse cuál es lo que estás sembrando en tu mente, qué acciones estás tomando. Por eso las buenas obras que tú haces se recompensan porque entran dentro del compás hipnótico. Señores, amigos, ¿por qué creen ustedes que yo estoy aquí gastando mi garganta, hablando por horas y horas? No sé cuántas horas llevamos en el análisis de este libro, 8, 10 horas, no sé, o más, ¿ya? ¿Crees que lo estoy haciendo de gratis? No, porque esto hace que yo pueda sembrar en mi pensamiento, en mi mente, pensamientos positivos. Y además también lo estoy haciendo contigo y estoy tratando de armar una cadena para que esa ley del compás hipnótico también actúe a mi favor. Recuerda lo que nos dijo hace un rato, o sea, siempre tienes que buscar beneficio de todas las circunstancias que tú las hagas, de todas las actividades que tú realices. ¿Por qué? Porque la naturaleza, el tiempo, la ley del compás hipnótico te va a recompensar. Entonces, aquí tenemos poco espacio de tener pensamientos negativos, ¿ya? Y si tenemos pensamientos negativos en estos momentos, los terminamos cambiando a positivos, ¿ya? Y eso hace que nuestro entorno comience a cambiar y que las leyes de la naturaleza funcionen a nuestro favor. Dice, el tiempo es la influencia estacional de la naturaleza a través de la cual la experiencia humana puede ser transformada en sabiduría. Las personas no nacen con sapiencia, con conocimiento, con sabiduría, pero nacieron con la capacidad para pensar y pueden, a través del tiempo, pensar su camino hacia la sabiduría. Dice, ¿alguna vez los jóvenes tendrán sabiduría? Solo en asuntos muy elementales. La sabiduría surge solamente a través del tiempo. No puede ser heredada y no puede ser transmitida de una persona a otra, excepto a través del tiempo. ¿El tiempo obliga a un individuo a adquirir sabiduría? Por supuesto que no. La sabiduría llega solamente a los no indecisos, quienes forman hábitos de pensamiento positivos como una fuerza dominante en sus vidas. Los indecisos y aquellos cuyos pensamientos dominantes son negativos nunca adquieren sabiduría, excepto de una naturaleza muy básica y elemental. Por eso es que las canas no son sabidurías. Por eso es que ahí hay algo que yo me he topado en los últimos meses, es que papá y mamá de repente no tienen por qué ser sabios. Analízalos, respétalos y ámalos. Pero si tu papá y tu mamá no tienen sabiduría en X aspectos, por ejemplo, en temas de negocios, no le pidas a papá y mamá solo porque es papá y mamá y porque nos enseñaron a escucharlos y a respetarlos a todos, no les pidas consejos en esas áreas. Tienen sabiduría en otras áreas, en lo que ellos tengan competencia, ahí escúchalos. Pero hay áreas donde por más que sea tu tío, por más que sea tu mejor amigo, no los escuches. Dice, por lo que usted dice, infiero que el tiempo es amigo de la persona que adiestra su mente a seguir hábitos de pensamientos positivos y enemigo de la persona de hábitos del pensamiento negativo. Eso es verdad. El tiempo puede ser tu amigo o tu enemigo. Todas las personas pueden ser clasificadas como indecisos y no indecisos. Y aquí algo importante. Todos podemos ser calificados como indecisos y no indecisos.
pero no te dice que puedes estar en ambos lados. Así que tu vida o es una o es otra. Tú sabrás en qué lado estás el día de hoy. Los indecisos están siempre a merced de los no indecisos y el tiempo hace permanente su relación. ¿Quiere usted decir que si divago por la vida sin una meta o propósito definidos, el no indeciso puede convertirse en mi maestro y que el tiempo solo sirve para darle al no indeciso un control más fuerte y más permanente sobre mí? Eso es enunciar la verdad con precisión. Ahí salen varias cosas, ¿no? Por ejemplo, donde dicen, es que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Aquí está una de esas razones. No es que el pobre se hace más pobre y el rico más rico. Es que quizás el rico tiene planes definidos y concretos y el pobre sigue divagando. Y eso le hace que el no indeciso tenga un control más fuerte y permanente sobre los indecisos. Fuerte Gil, ¿no? O el diablo. Dice, la sabiduría es la capacidad para relacionarte con las leyes de la naturaleza y hacer que te sirvan. Y la capacidad para relacionarte con otras personas y ganar su armoniosa y voluntaria cooperación que te ayude a hacer que la vida te entregue cualquier cosa que exijas de ella. Esto hay que leerlo otra vez. La sabiduría es la capacidad para relacionarte con las leyes de la naturaleza y hacer que te sirvan. Señores, yo he visto a la naturaleza sirviéndome en algunos momentos de mi vida. No sé si lo conté aquí, experiencias que he tenido, de cómo el clima cambia, de cómo el mar se mueve de una manera distinta cuando uno está ahí. Y eso me recuerda a Jesús cuando estaba en la barca e hizo que la tormenta se calmara. Lo que te dice es que aquí la naturaleza te puede servir siempre que entres dentro de esta capacidad de una persona decidida. Dice, y la capacidad para relacionarse y ganar con las personas y ganar su armoniosa y voluntaria cooperación, que te ayuden, o sea, que todo esto te ayude a hacer que la vida te entregue cualquier cosa que exijas de ella. La sabiduría. Y te dejo como dato extra, lee el libro de Proverbios. Ay, te quedo debiendo los capítulos, pero hay varios capítulos del libro de Proverbios que habla sobre la sabiduría y vas a ver el poder que tiene la sabiduría. Dice entonces, el conocimiento acumulado no es sabiduría, santo cielo, no. Wow, el diablo diciendo santo cielo, pero bueno. Dice, si el conocimiento fuese sabiduría, los logros de la ciencia no hubiesen sido convertidos en implementos de destrucción. Por ejemplo, la bomba atómica. ¿Qué se requiere para convertir el conocimiento en sabiduría? Tiempo más el deseo por la sabiduría. Lean, por favor, el libro de Proverbios. Van a encontrar cosas impresionantes ahí. La sabiduría no se impone, se adquiere. Si acaso pensando positivo a través del esfuerzo voluntario, esta no va a llegar a ti. Tienes que buscarla y tienes que amarla. Y como dice el libro de Proverbios, la sabiduría misma te va a llenar de riquezas. Te adelanto ahí un poquito de lo que vas a encontrar. ¿Es seguro para todas las personas tener conocimiento? Dice, nunca es seguro para nadie tener amplio conocimiento sin sabiduría. La mayoría de las personas que adquieren sabiduría lo hacen después de haber rebasado los 40 años de edad. Antes de ese tiempo, la mayoría de la gente está ocupada reuniendo conocimiento y organizándolo en proyectos para no gastar esfuerzos buscando la sabiduría. Nos ocupamos simplemente de cosas triviales. ¿Qué circunstancia de la vida es más probable que nos lleve a adquirir sabiduría? Y la que no nos gusta, la adversidad y el fracaso. Son los lenguajes universales de la naturaleza a través de los cuales la vida imparte sabiduría, pero solo a quienes están listos para recibirla. ¿La adversidad y el fracaso siempre traen sabiduría? No. Solo aquellos que están listos para la sabiduría y que la han buscado de manera voluntaria. Nuevamente, la intención. ¿Qué es lo que determina nuestra buena disposición para recibir sabiduría? El tiempo y la naturaleza de nuestros hábitos de pensamiento.
¿El conocimiento recién adquirido es lo mismo que el conocimiento probado por el tiempo? No. El conocimiento probado a través del tiempo siempre es superior al que ha sido recientemente adquirido. El tiempo le brinda al conocimiento la concreción en calidad y cantidad, así como confiabilidad. Nunca se puede estar seguro del conocimiento que no ha sido verificado o probado. ¿Qué es el conocimiento confiable? El conocimiento es el conocimiento que armoniza con la ley natural, lo que significa que está basado en el pensamiento positivo. ¿El tiempo modifica y altera los valores del conocimiento? Sí. El tiempo modifica y altera todos los valores. Aquel que es un conocimiento preciso hoy puede volverse nulo e inválido mañana. Es decir, lo que aprendiste hace 20 años quizás hoy no te sirve. Debido al reacomodo de los hechos y los valores del tiempo, este modifica todas las relaciones humanas para bien o para mal, dependiendo de la política a través de la cual las personas se relacionan entre sí. En el ámbito del pensamiento existe un tiempo en el que resulta adecuado sembrar las semillas, un tiempo adecuado para recoger la cosecha de dichos pensamientos, así como también existe un tiempo para sembrar y un tiempo para obtener los frutos de la tierra. Sin la adecuada administración del tiempo entre la siembra y la cosecha, la naturaleza modifica o retiene los frutos de la siembra. Ahí es cuando no entendemos la variable del tiempo y uno empieza a hacer dieta hoy y mañana se va a pesar. Y uno cree que ya de un día para otro bajó de peso y no tomamos el factor del tiempo. Las personas no nacen con sabiduría, pero nacieron con la capacidad para pensar y pueden a través del tiempo pensar su camino hacia esa sapiencia. Dice Sharon, al utilizar nuestra capacidad para pensar y analizar nuestras experiencias en la vida, ya sean los éxitos o los fracasos, podemos adquirir sabiduría. ¿Puede en realidad ser esto más simple? La ley del compás hipnótico impone sobre todo ser vivo los factores dominantes del entorno en el que existen. Si la naturaleza obliga a los seres humanos a adaptarse a la naturaleza del entorno en el que ellos viven, ¿qué medios de escape se encuentran disponibles para las personas que se encuentran en un entorno de pobreza y fracaso, pero que desean escapar? Es lo que dice, o sea, ¿qué de aquellos que nacieron en un pésimo entorno, en un mal país, que no han tenido oportunidades de estudio, etcétera? Y aquí viene la respuesta del diablo. ¿Deben cambiar su entorno o seguir siendo golpeados por la pobreza? De repente eso lo pensamos también nosotros, pero Vinicio, es que yo no sé qué hacer, yo no tengo qué hacer, no sé a dónde ir. Pues esta es la respuesta, debes cambiar tu entorno. La naturaleza no permite que nadie escape a los impactos de su medio ambiente. Siempre vas a ser influenciado por tu ambiente. Sin embargo, la naturaleza en su caudal de sabiduría le ha dado a todo ser humano común el privilegio de establecer su propio entorno mental, espiritual y físico. Sin embargo, una vez que lo establece, debe volverse parte de él. Este es el trabajo inexorable de la ley de la armonía. Por eso es que muchas veces gente busca cambiar de país, de ciudad, hasta de casa. No es una mala decisión. En una asociación mercantil, por ejemplo, quien establece el factor dominante que determina el ritmo del entorno, el individuo, los líderes que piensen y actúan con una definición de propósito. Te darás cuenta que aquel que está a cargo casi siempre es alguien que tiene más claras las cosas. Y ese es el que te lleva para allá. El tener la ley del compás hipnótico, del pensamiento enfocado y estas comprensiones te puede llevar a ser un líder en la vida. Dice, si la definición de un propósito es el punto de partida desde el cual un individuo puede establecer su propio entorno. Siempre vamos a lo mismo, a estar definidos. Sharon dice, parece haber también poca armonía en nuestro mundo actualmente. Al pensar en la economía actual, los desastres naturales, los conflictos militares, la devastación humana a causa de la enfermedad y del hambre, ¿acaso la armonía parece siquiera accesible? Y él dice, no hay inconsistencia en esto. Los factores dominantes del mundo son, como tú dices, negativos. Pues bien, la naturaleza obliga a los seres humanos a armonizar con los factores dominantes del entorno mundial.
Las manifestaciones de la armonía pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, un grupo de hombres en prisión pueden y generalmente lo hacen pensar y actuar de una forma negativa, pero la naturaleza se encarga de que los factores dominantes de la prisión se impriman sobre cada individuo que allí se encuentra. Un grupo de personas golpeadas por la pobreza dentro de una casa, habitación, pueden pelear entre ellas y aparentemente rechazan toda forma de armonía. Pero la naturaleza obliga a cada una de ellas a volverse parte del factor de la casa en la que viven. La armonía en el contexto que aquí se utiliza significa que la naturaleza relaciona todo lo que está en los universos con todo aquello semejante, con todo aquello de semejante naturaleza. Los factores negativos son obligados a asociarse entre sí, sin importar dónde se encuentren. Los factores positivos son igualmente obligados a asociarse entre sí. No sé si lo decía este libro o fue otro que leí en estos días, que decía que la pobreza y la miseria le encanta estar acompañada. Por eso debemos de cuidar nuestro medio ambiente. Dice, comienzo a ver por qué los exitosos líderes empresariales son tan cuidadosos en la elección de sus asociados mercantiles. Los hombres que triunfan en cualquier empresa establecen su propio entorno rodeándose de personas que piensan y actúan en términos de éxito. ¿Esa es la idea? Sí, exactamente. Observa, con provecho, que aquello en lo que los hombres de éxito insisten es en la armonía entre sus asociados mercantiles. Otra característica de las personas exitosas es que se mueven con una definición de propósito e insisten en que sus asociados hagan lo mismo. Comprende estas dos verdades y comprenderás la principal diferencia entre un Henry Ford y un jornalero. Piensa en las personas con las que trabajas. ¿Te están apoyando o te están retrasando? O con las personas con las que te relacionas. Dice, al igual que el hábito de la indecisión, la característica humana más peligrosa es la falta de cautela. Y aquí viene un tema muy importante, ¿no? La cautela. Esta parte me sorprendió, de hecho se me hizo nueva, no la recordaba. Pero dice, las personas divagan entre una serie de circunstancias peligrosas porque no ejercen la cautela planeando las acciones que toman. El indeciso siempre se mueve sin ejercer cautela. Actúa primero y piensa después, si no es que nada. No elige a sus amigos, divaga y permite que las personas se aferren a él bajo sus propios términos. No eligen una ocupación, a lo mejor es impuesta tu carrera, lo que te dedicas. Divaga por la escuela y está contento de obtener el primer empleo que le proporcione alimento y vestido. Invita a las personas a que lo defrauden en los convenios, olvidándose de conocer las reglas del convenio. Por ejemplo, los que entran a negocios fraudulentos. Invita a la enfermedad, olvidándose de conocer las reglas de la buena salud. Invita a la pobreza, olvidando protegerse contra los factores ambientales de los que son golpeados por la pobreza. Invita al fracaso en cada paso que da, olvidándose ejercer la cautela de observar lo que provoca que las personas fracasen. Invita al miedo en todas sus formas por su falta de cautela en examinar las causas del miedo. Fracasa en el matrimonio porque olvida utilizar la cautela en su elección de una pareja y todavía menos cautela en sus métodos para relacionarse con esta después del matrimonio. Pierde a sus amigos o los convierte en enemigos por su falta de cautela al relacionarse con ellos sobre un principio adecuado. Wow, este de aquí creo que me describe en varias partes y muestra este párrafo varios errores que he cometido en mi vida. Y como te digo, me parece que no lo leí antes, me pareció como nuevo para mí esta parte y la verdad que sí, es muy interesante. Dice, al igual que el hábito de la indecisión, la característica humana más peligrosa es la falta de cautela. A todas las personas les falta cautela, no. Son aquellos que han adquirido el hábito de la indecisión. El no indeciso siempre usa la cautela. Analiza cuidadosamente sus planes antes de empezarlos. Hace concesiones a las debilidades humanas de sus asociados y planea de antemano para zanjarlas. Si envía un emisario a una importante misión, envía a alguien más para asegurarse de que el emisario no descuide su misión. ¿Cuántos de nosotros somos confiados? Dicen, Vinicio, es que a mí me pasan las cosas por confiado, porque no tenemos cautela.
Entonces, verifica a ambos para asegurarse de que sus deseos han sido cubiertos, pero no da por sentado nada ahí, donde la cautela ofrece una manera de garantizar su éxito. Y acá dice Gil, pero la sobrecautela no es tan perjudicial como la falta de cautela. Dice, no hay tal cosa como la sobrecautela. Lo que ustedes llaman sobrecautela es una expresión de miedo. ¿Sí? El miedo y la cautela son cosas totalmente diferentes. Entonces, ahí es donde hablábamos hace un momento de los celos. Muchos podrán decir, Vinicio, pero es que tengo que ser celoso de mi pareja porque es cautela. No si parte desde el miedo. ¿Ya? No es lo mismo. Se podrá parecer que incluso Gil los confunde, pero dice no. Dice, ¿confundimos el miedo con cautela? Sí, a veces eso sucede, pero la mayoría de las personas crean para sí mismas peligros mucho más desastrosos por la falta total del hábito de la cautela que por la sobrecautela. ¿Y de qué manera se puede utilizar la cautela de manera más provechosa? En la elección de sus asociados y en su método para relacionarse con los asociados. La razón de esto es muy obvia. Sus asociados constituyen la parte más importante de su entorno y los factores ambientales determinan si forma el hábito de la indecisión o si se convierte en un no indeciso. La persona que ejerce la debida cautela en la elección de asociados nunca se permite asociarse íntimamente con cualquier persona que no atrae a ella a través de la asociación algún beneficio mental, espiritual o económico definido. Una persona que tiene propósitos definidos, dice aquí, nunca se relaciona íntimamente y no habla solo de relaciones amorosas, sino comerciales, de amistad, con cualquier persona que no atrae a ella. Ahí dice, pero no es egoísta este método de elección, es sensible y lleva a la autodeterminación. Toda persona común desea alcanzar el éxito material y la felicidad. Nada contribuye más al éxito y a la felicidad de un individuo que los asociados cuidadosamente elegidos. Cuando habla de asociados, habla de todo, tus amigos, tu pareja, tus socios de negocio, tus líderes. La cautela en la elección de asociados se vuelve, por lo tanto, obligación de toda persona que desea ser feliz y exitosa. ¿Quieres ser feliz y exitoso? Utiliza la cautela a tu favor. El indeciso permite que sus asociados más cercanos se aferren a él bajo sus propios términos, o sea, que le impongan sus propias reglas. El no indeciso selecciona cuidadosamente a sus asociados y no permite que nadie se asocie íntimamente con él, a menos que esa persona aporte alguna forma de influencia útil o que conceda algún beneficio definido. Lo que yo te comentaba hace rato, en toda relación que busques o que tengas, siempre debe haber algún beneficio claro y puntual. Cualquiera que este sea, pero debe haber algún beneficio. Si hay una relación en tu vida que no te aporta un beneficio, no es una relación correcta y adecuada. Dice, nunca me imaginé que la cautela en la elección de los amigos tuviese tanta relevancia en nuestro éxito o fracaso. ¿Acaso todas las personas exitosas ejercen la cautela en la elección de todos sus asociados, ya sea en las relaciones de negocios, sociales o profesionales? Y el diablo dice, sin el ejercicio de la cautela en la elección de todos los asociados, nadie puede estar seguro del éxito en cualquier proyecto. Por otro lado, la falta de cautela atrae cierta derrota en cualquier proyecto que el individuo emprenda. Para aquellos que a veces decimos, es que todo me sale mal, la falta de cautela es la que te lleva a esas circunstancias. Y aquí Sharon nos dice, ¿no? ¿Te cuesta decir no a las personas? Este capítulo realmente te hace dar cuenta de cómo es que utilizando la cautela al seleccionar a tus asociados y aprendiendo a decir no con mayor frecuencia, puedes llegar más pronto al camino del éxito. ¿Cuántas veces has aceptado compromisos simplemente por eso? Porque te comprometes, porque X o Y cosa cuando has querido decir que no. Y eso te lleva a tomar una serie de decisiones inadecuadas. Y con esto termina los 12 capítulos y pasamos al resumen, ¿no? Dice,
Los tres factores más importantes son el hábito de la indecisión, la ley del compás hipnótico, a través del cual todos los hábitos se hacen permanentes, y el tiempo. Las leyes que nos gobiernan y que nos ponen bajo el dominio del diablo. La indecisión, el compás hipnótico y el tiempo. Este es un trío de fuerzas que mantienen inviolados los destinos de todos los hombres. Los tres toman un nuevo y más importante significado cuando son clasificados y analizados como una fuerza combinada. O sea, tenemos que tomar en cuenta los tres siempre. Se requiere muy poca imaginación y una escasa comprensión de las leyes naturales para poder ver que la mayoría de las dificultades en las que las personas se encuentran son su propia creación. Además, pocas veces las dificultades son consecuencia de circunstancias inmediatas. Por lo general, son el momento culminante de una serie de circunstancias que se han consolidado a través del tiempo de la indecisión y con la ayuda del tiempo. Es decir, que cualquier circunstancia difícil o complicada que tú puedas estar atravesando hoy, primero, es responsabilidad tuya, y segundo, no pasó ayer. ¿Ok? Si hoy tienes diabetes, tienes presión alta, no te pasó porque ayer te tomaste una Coca-Cola, sino porque tienes 20 años tomando Coca-Cola. Y así. Muchas personas en la actualidad poseen una mentalidad de víctima que utilizan como una excusa para no responsabilizarse de sus propias vidas. Toma cualquier circunstancia, mídela en relación con el hábito de la indecisión, el compás hipnótico y el tiempo, y podrás averiguar de manera precisa la causa de todo éxito y de todo fracaso. Y aquí nos alienta un poco. Ok, ya hablamos de las circunstancias difíciles, pero el trabajo que tienes hoy, que a lo mejor te está ganando bien, ese negocio que te está rindiendo bien hoy, tampoco pasó porque ayer te salió y firmaste un nuevo contrato. También es causa de que usaste la ley de la indecisión, el compás hipnótico y el tiempo a tu favor. Por lo tanto, en las circunstancias difíciles que puedas atravesar, utiliza estos tres factores. Dice, no es una cuestión de mayores o menores. Tenemos un solo problema, y es el de detener el miedo y suplantarlo por la fe. Dice, Sharon nos comparte. Dice, dedica un momento a pensar en otras personas que están en el ojo público o en tu círculo de influencia que alcanzaron un gran éxito, tan solo para perderlo más tarde en la indecisión. Esto es normal. O sea, aquí Gil pone un ejemplo que no me es tan conocido, por eso no lo marqué. Pero piensa en una persona que ha fracasado y que alguna vez tuvo éxito. Y te vas a dar cuenta que fueron las malas decisiones, las indecisiones que empezó a tener en su vida, lo cual lo llevaron a esas circunstancias. Por ejemplo, si has leído la biografía de Steve Jobs, te vas a dar cuenta de que la indecisión que él tenía en muchos aspectos lo llevó a que lo sacaran de Apple. Y luego esa nueva determinación que adquirió más adelante lo llevó de regreso a Apple. Dice, toda mi vida el diablo tuvo una historia dramática que contar sobre sus acuerdos conmigo. Me vio divagar dentro y fuera de los mariajes de las oportunidades de negociación, por lo que muchos hubiesen dado una fortuna. Me vio divagar en mi principio de relacionarme con los demás, particularmente en mi falta de cautela en los acuerdos comerciales. La circunstancia que me salvó del fatal control de la ley del compás hipnótico fue la definición de un propósito con el cual al final dediqué toda mi vida a la organización de una ideología del éxito individual. Divagué en un momento o en otro, en todos mis caprichos y mis esfuerzos menores, pero mi indecisión fue contrarrestada por mi propósito fundamental, que fue suficiente para restablecer mi valor y reiniciar mi búsqueda del conocimiento cada vez que era derrotado, en conexión con mis metas menores. Y aquí nos da un resumen Gil de su vida, ¿no? De cómo él pasa y atraviesa las mismas dificultades que todos nosotros. Y él dice, sí, pero ¿qué es lo que me salvó? Que en algún momento definí un propósito, me dediqué, le di tiempo, es decir, inconscientemente utilizó las leyes que hoy estamos descubriendo. Al mirar en retrospectiva mi propia profesión, puedo ver claramente que pude haber evitado la mayoría de las derrotas temporales con las que me topé
si hubiese seguido definitivamente un plan para la obtención de mi principal propósito de la vida. Y creo que esto es verdad para nosotros también. A partir de mi experiencia en haber analizado los problemas de más de 5,000 familias que conozco, sé en definitiva que la mayoría de los matrimonios que surgen de la armonía entre sí lo hacen por la acumulación de un gran número de pequeñas circunstancias en su relación matrimonial que hubieran podido haber sido despejadas y desechadas conforme surgían si hubiese habido un principio definido para hacerlo. No viven su vida matrimonial con una definición de propósito. Los matrimonios que fracasan no tienen un propósito definido en conjunto. Así la historia ha retrocedido en las épocas. El hombre con el proyecto y propósito más definidos y con el mayor poder avanza hacia la victoria. Los otros se escurren para cubrirse y son aplastados bajo los tacones de aquellos que son más determinados. Bastante duro este párrafo, ¿no? La respuesta no es difícil de encontrar. No tiene caso mirar hacia el cielo para obtenerla. Han vencido el hábito de la indecisión. Ellos tienen principios definidos, proyectos definidos y objetivos definidos. Su oposición, que quizás lo supera en número, no tienen ninguna oportunidad contra ellos, porque la oposición no tiene un proyecto, ni un propósito, ni un principio, excepto el de la indecisión, esperando que algo surja que los ayude. En estas 3 breves oraciones tiene la suma y la esencia de la diferencia entre el éxito y fracaso, poder y falta de él. Y si tú analizas tus éxitos en la vida, te vas a dar cuenta que los lograste porque en ese momento tenías un principio definido, un proyecto definido y un objetivo definido. Dice, si pudiésemos resumir en una breve oración la parte más importante que he tratado de consumir a través del libro, sería algo como esto. Y anota esto. Nuestros deseos dominantes pueden verse cristalizados en sus equivalentes físicos a través de la definición de un propósito, respaldada por la definición de proyectos, con la ayuda de la ley natural, del compás hipnótico y el tiempo. Este podría bien ser un resumen del libro. Ahí tienes la fase positiva de la ideología del éxito individual que he tratado de describir a través de este libro, reducido a un mínimo de brevedad y simplicidad. Qué extraño, sin duda, que después de haber tenido una activa cooperación por parte de hombres como Carnegie, Edison y Ford, me haya sentido impulsado finalmente a acudir al diablo para un conocimiento laboral del más grande que todos los principios no cubiertos en mi búsqueda por la verdad. Qué extraño que fui obligado a experimentar la pobreza, el fracaso y la adversidad en cientos de formas. Es decir, que Gil no la pasó nada bien, ¿eh? Antes de que me fuese otorgado el privilegio de comprender y utilizar una ley de la naturaleza que reduce las estocadas de estas armas perversas o las destruye por completo. Pero la más extraña de todas estas experiencias dramáticas que la vida me ha otorgado es la simplicidad de la ley a través de la cual, si la hubiese comprendido, hubiese convertido mis deseos en una forma sustancial sin tener que haber padecido tantos años de adversidad y de miseria. Es decir, que no estamos obligados a atravesar todo el camino de adversidad, porque podemos evitarlo a través de estas leyes. Ahora descubro al final de mi entrevista con el diablo que había estado cargando en mis propios bolsillos los cerillos con los que las llamas de la adversidad estaban siendo encendidas. Y descubro también que el agua con la que las llamas fueron finalmente extinguidas estaba bajo mis órdenes en gran abundancia. Es decir, tenemos tanta la respuesta para el éxito como para el fracaso. Busqué el amuleto del filósofo con el que el fracaso puede ser convertido en éxito solo para saber que tanto el éxito como el fracaso son resultados de las fuerzas evolutivas cotidianas a través de las cuales los pensamientos dominantes son unidos poco a poco y convertidos en las cosas que queremos o en las cosas que no queremos, de acuerdo con la naturaleza de nuestros pensamientos. Desafortunadamente no comprendí esta verdad desde el momento en que alcancé la edad de conciencia, pues de haberla comprendido, de joven quiere decir,
entonces hubiera podido ser capaz de evitar algunos de los obstáculos que me vi obligado a saltar mientras caminaba por el valle de la sombra de la vida. Lo bueno es que hoy tú y yo tenemos esa oportunidad. El relato de mi entrevista con el diablo está ahora en tus manos. Los beneficios que recibirás de él estarán en exacta proporción al pensamiento que inspira en ti. A fin de beneficiarte de la lectura de la entrevista, necesitas estar en desacuerdo con cada parte de ella. Es decir, no tienes que estar de acuerdo con todo lo que hemos estudiado. No te tiene que calzar todo lo que hemos visto en estas semanas que hemos estudiado este libro, pero también de ella puedes extraer muchos beneficios. Solo debes pensar y sacar tus propias conclusiones con respecto a cada parte de él. Qué razonable. Eres juez, jurado y abogado de la fiscalía y de la defensa. Si no ganas tu caso, la pérdida de la causa de eso será tuya. O sea, nuevamente la pelotita queda en tu cancha, ¿no? Y dice que este libro, pues, yo había leído que fue lanzado en el 2000. Aquí me dice que fue compartido en el 2012. Tendría que asegurarme un poquito, pero bueno. Dice, encontrar un resumen, ¿no? Encontrar tu definición de propósito, crear un plan definido, involucrar la ayuda de la ley natural del compás hipnótico, usar el valor del tiempo para ayudarte a alcanzar tu mayor éxito. Un pequeño resumen del todo el libro. Dice, dame un segundito por aquí, por favor. A ver, dame un momento. Ok, seguimos. Dice que las palabras de Napoleón Hill te traigan esperanza, valor y sobre todo definición de un propósito de vida. ¿Ya? Y aquí el epílogo final que te lo dejo para que lo leas en tu casa. Y ahora quisiera que una o dos personas nos comenten su experiencia, lo que han vivido de estas semanas. Hay algunos que han estado en todas las reuniones. Y que por favor, rapidito, ya estamos un poquito tarde, me encantaría escuchar a una o dos personas que nos hablen acerca de qué les ha parecido el libro, que han obtenido de ellos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ok? Vamos, abran su micrófono, por favor, o levanten su mano y cuéntenme. Fernando, que ha estado en casi todas las reuniones, me parece. Isa, Ana, Lady, levanten la mano. Recuerden que una parte del diablo dice que también nos quitó el poder de opinar en algún momento, ¿no? Ok, Aiko, cuéntanos. ¿Ahí puedo hablar? Sí. Aiko, ¿cómo puedo iniciar? Ya te estamos escuchando. No. ¿Para Bueno, que hable? Ya te estamos escuchando. Ya. Ya. Ya, perdón, es que no sé ocupar el equipo. El equipo es de mi hija, se llama Aiko. Cuéntanos, cuéntanos. Exponiendo. Yo me ando exponiendo, no sé, entonces tuve que pedirle ayuda porque no alcanzaba a escuchar bien. Pues para mí ha sido sorprendentemente agradable. Me cuesta muchísimo trabajo leer, entonces, muchísimo. Es de mis indecisiones más profundas, yo creo, porque empiezo a leer y me quedo dormida y no termino nada. Y ha sido muy práctico en esta ocasión aprender cosas nuevas y todo lo que conlleva para mí. ¿No? Ok, ¿y qué lecciones son las que más aprendiste, las que más te tocaron? Cuéntanos. Las que más me tocaron, que siempre fui una persona temerosa, o soy una persona temerosa. Bueno, hasta para preguntar qué camión puedo tomar para llegar a tal lado, mando a mi hija, o quiero saber algo y mando a alguien más. Entonces, el hecho de haber, y la mayor parte del tiempo, o soy la que más se enferma, o la que tiene problemas en casa. Esa soy yo. Entonces, todo viene por pensamientos que me han costado mucho trabajo dominar.
todos esos negativos. Han sido pocos los positivos y sí lo he hecho a veces con miedo y todo, me atrevo a hacer algo como ahorita. Hablar, me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo hablar. Perfecto. El miedo a, no sé, a burlarme de mí más que lo que piensen los demás. Perfecto, muy bien. Bueno, pues bien, muchas gracias. Daza, ¿eres? ¿Cómo eres? No. Ah, no, es que está el nombre. Está el nombre ahí. Bueno, no importa. Di tu nombre. Es que no es Ana Belén. Ah, ok, Ana Soy Belén. Ana. Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias por tu opinión y vamos a ver si alguien más se anima y vamos a pasar acá. Ok, Fernando, no es por texto, no, es por micrófono. Ok, ¿alguien más por ahí para dar por terminada la sesión y el libro como tal? Ya estamos ya terminando el libro, el último capítulo. Uno más, a favor, que levanten su mano, abren su micrófono y vamos a terminar el estudio del libro como tal. Realmente para mí ha sido interesante. Descubrí cosas que no recordaba del libro como tal y wow, me llamaron bastante la atención. Okay. Dice Ana Belén, dice, ya estoy poniéndome propósitos con objetivos exactamente. Es uno de los primeros pasos que vimos para salir del compás hipnótico. Ok, bueno, Daniel, Fernando, Isa, José Luis, Lady, abran su micrófono, todavía siguen con el temor de opinar, que les recuerdo es uno de los temores que el diablo influye en nosotros, ¿no? Yo no recuerdo qué capítulo era, pero él decía que de niños todos queremos hablar, todos queremos opinar y en la escuela lo que más peleaban los profesores eran para que nos callemos, pero de repente entra el diablo en control de nuestras vidas y ya no queremos opinar. Así que no se dejen dominar por el diablo, chicos. Ok, una persona más. Isa, te abro el micrófono. Dale. Abre por ahí tu micrófono. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Claro que sí. Ok, Vinicio, pues para dar las gracias, ¿no? Por esta información que nos has dado. Fíjate que, pues sí pensaba, bueno, al principio del libro, y no al principio, casi gran parte del libro, pensé, o sea, me hizo darme cuenta que estaba yo mal. O sea, yo estaba pensando que estaba mal, pero no tanto. O sea, realmente me di cuenta que sí estoy, o sea, que bastante mal, ¿no? Y pues ahorita, principalmente, Vinicio, por la falta de creer en mí misma. Entonces, llevo tiempo postergando mis planes y pues ahorita ya dije, no, voy a quitarme todo eso y lo voy a hacer aún con miedo y aún pensando a veces no tan segura, pero lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pues agradecerte, ¿no? Por todo este tiempo que nos compartiste. Muy interesante este libro. Lo pienso volver a leer. Sí, de hecho yo también voy a leer el libro, no sé si en estos días o después de un par de meses, pero voy a leerlo nuevamente porque sí, siempre hay cosas que se te escapan y yo tengo una costumbre que se las paso, es que hay ciertos libros que yo los leo siempre en el año. Por ejemplo, uno de ellos es mi propio libro que está aquí, de cómo salir de deudas sin dinero. Siempre lo leo por lo menos una vez al año. Este año lo he leído más porque estamos haciendo una edición, les adelanto y les anticipo, solo a ustedes se los he dicho, aquí lo vamos a lanzar con una editorial, pronto va a estar en librerías en México, Colombia y Perú, de manera física, porque ahorita lo teníamos por Amazon y en digital. Ya, entonces este año me ha tocado leerlo más de la cuenta, pero este libro de aquí de Burlar al Diablo creo que va a ser uno de los que yo voy a poner dentro de mi lista de libros que siempre escucho o leo. Sí, voy a ver si está disponible el audiolibro por allí, porque a veces el audiolibro se me hace un poco más fácil. Salgo a caminar en la mañana, a correr, a hacer ejercicio y te pones los audífonos y lo escuchas. Pero creo que voy a sumarlo dentro de la lista, ¿no?
Creo que al menos a mí sí, sí me hace falta. Ok. Muy bien, Isa, gracias. ¿Alguien más? Última oportunidad, que nos vamos, nos estamos despidiendo. ¿Alguien más por allí? Abra su micrófono, levante la mano. ¿Alguien más? Perfecto. Bueno, muchas gracias, chicos, de verdad, por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes. De verdad que ha sido muy buen tiempo para mí y espero que para ustedes también. No importa los que no lograron estar en vivo, hay mucha gente que está viendo las grabaciones, lo cual también está bien, está perfecto, y otros que han comenzado a leer el libro sin las grabaciones. O sea, te digo porque tengo personas que publican en sus estados, en WhatsApp, en Instagram, frases del libro o le toman fotografías a textos del libro y yo lo reconozco. Le digo, pero este sinvergüenza no se conecta a las transmisiones ni ve las grabaciones, pero también lo están leyendo. No importa, o sea, si no están aquí presentes o no ven los videos en YouTube, que los tenemos subidos en YouTube o en Instagram, no hay problema. Pero lo importante es que lo lean. Creo que el mensaje es bueno. Y hay algo que Gil dice al final. Mira, no tienes que estar de acuerdo con todo lo que dice el libro. No importa, puede haber cosas que te choquen, cosas con las que no estés de acuerdo, pero creo que gran parte de él, o sea, se me hace difícil pensar algo con lo que yo pueda estar en desacuerdo con el libro. Quizás algunos temas de políticas ahí, que incluso yo no las leía aquí en las sesiones, porque me parecían eso, temas de políticas, cosas que pueden ser muy ambiguas, ya, pero de ahí el resto de los principios, las leyes y los consejos que da, veo muy difícil, al menos en mí, estar en desacuerdo con lo que Gil menciona, ¿no? Pero igual, no tienes que estar de acuerdo con todo, pero creo que gran parte de aquello sí nos va a dar. ¿Ok? Así que listo, chicos. Damos por cerrado el libro de hoy oficialmente. Vamos a ver si más adelante retomamos con la lectura de otro libro o algo por el estilo. Vamos a ver más adelante. Pero mientras tanto, gracias a todos por ser parte de esto. Esto fue Burlar al Diablo, Secretos desde la Cripta de Napoleón Hill. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao.